He solicitado a las EPS detallar el listado de las IPS clínicas y hospitales que embargan los recursos de la salud, a sabiendas de que no se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora de servicios de salud. Existe normatividad legal vigente, circulares y jurisprudencia constitucional promulgada por órganos de control, por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la Corte Constitucional, que señalan claramente la naturaleza de estos recursos y su inembargabilidad. Por esta razón, reitero a los honorables jueces de la República, a las entidades públicas y privadas, a las EPS e IPS y demás actores del sistema la obligación de acatar la normatividad que ampara la inembargabilidad de estos recursos, ya que las medidas judiciales no pueden paralizar el funcionamiento del sistema de salud ni impedir el acceso efectivo a los servicios de salud de toda la población en Colombia.